Ok, buenas noches, chicas. Vamos a continuar hoy, bienvenidas. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Hechos. Hoy vamos a ir al capítulo 16. Entonces, vamos a empezar en oración. Y pues Viviana dijo que de pronto que venía a la clase, pero estaba un poquito enferma, así que vamos a orar y vamos a dedicarle la clase de hoy a Viviana, ya sea para que se mejore y pueda seguir viniendo y para que el Eterno siga poniendo en su corazón el deseo de crecer y aprender, conocerlo a Él más, ¿ok? Entonces vamos a empezar en oración. Siempre empiezo con Tequilim 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vean la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos. Vivifícame en tu sedec. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestros temores, de nuestras dudas, de nuestro sueño. Y permítenos, Padre, pedimos esta noche que tú te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Padre, te presentamos esta clase en el nombre de Viviana, para que Viviana, esta clase la presentamos para ella, para que tú sigas obrando en su corazón y ayudándola a tener hambre, a darle pasión, hambre y deseos por ti, para que ella siga creciendo en el conocimiento tuyo. Danos la clase, Padre Eterno, que nosotras hoy necesitamos aprender y conocer y escuchar de ti. Pon en nuestras palabras, Padre, cuando cada uno de nosotros comparta, Padre Eterno, pon en cada uno de nosotros palabras que vayan a ayudar a otros a crecer en el conocimiento tuyo. Queremos aprender de ti, Padre Eterno. Te pedimos, Padre, que nos permita ser testigos hoy más que cualquier otro día, ser testigos, que nosotros te escuchemos y veamos tus grandes obras y podamos testificar a otros, que podamos decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre Eterno. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok, entonces, hoy vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16. Nosotros estuvimos dos clases en el capítulo 15 y dijimos que era un capítulo muy, muy importante para nosotros, para el conocimiento de lo que fue, cómo se esparció el conocimiento de Yeshua a través de toda la humanidad, que empezó en este capítulo 15, donde se empezó a dar a conocer a Yeshua a los gentiles, y cómo el Eterno se le reveló a Pablo para que pudiera, a Pablo y a Pedro, para que empezaran a dar a conocer el evangelio a los gentiles. Entonces, vamos a empezar el capítulo 16. El capítulo 16 generalmente es llamado el segundo viaje de Pablo. Recuerde que a veces se dice Pablo, otras veces Saúl. Entonces, Pablo en este segundo viaje misionero, Pablo tiene, entonces, este es un mapa como de los viajes que Pablo hizo. Este es el segundo viaje que él hizo, segundo viaje misionero. Pero este segundo viaje fue diferente. Pablo ahora estaba armado con una sanción oficial de los líderes del camino.
Recuerden que, ¿cuál era esa sanción oficial? Bueno, vamos a recordar que Pablo había, en el capítulo 16 empieza con el capítulo 15 empezó con la discusión en que en muchos gentiles empezaron a escuchar sobre Yeshua y empezaron a escuchar y a querer llegar al conocimiento del Eterno a través de Yeshua, porque se predicaba que Yeshua era el Hijo de Dios. Entonces, era una secta judía, era un grupo de judíos que la diferencia que estaban haciendo ahorita este grupo de judíos era que estaban predicando a Yeshua como el Hijo de Dios y que a través de él podía haber salvación. Entonces, ¿qué pasó? Muchos que empezaron a llegar, los judíos empezaron a preocupar, porque recuerde que ellos tenían la idea de que los gentiles eran impuros. Y el Eterno, a través de una visión que le dio a Pedro, le mostró que realmente eso no era parte de la Torá, que era una tradición que tenía el pueblo judío de un tiempo de que los gentiles eran impuros. Entonces, obviamente, ¿a dónde era que se iban a reunir estos nuevos creyentes? Se reunían en las sinagogas, porque era lo que había. Entonces empezaban a llegar a la sinagoga gentiles y mezclados con los judíos, y a los judíos les preocupaba mucho la impureza ritual. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a decirle los judíos a los nuevos gentiles creyentes: no, ustedes si quieren venir aquí, ustedes se tienen que volver judíos. Y volverse judíos significaba hacer la circuncisión. Pero realmente el fondo del asunto era: ustedes traen impureza y necesitan hacer algo al respecto para poder compartir con nosotros. Entonces, en el capítulo 15, ¿qué pasó? Fue la reunión de los líderes del camino, es decir, de los discípulos de Yeshua. Muchos de ellos fueron los discípulos de Yeshua. En esta reunión, ellos hicieron una declaración. Como había tanta preocupación de que los gentiles se debían circuncidar, entonces los gentiles, los judíos en esta reunión, los líderes del camino hicieron una sanción o un decreto, que fue de lo que nosotros hablamos la vez pasada. Por lo tanto, Pablo iba armado. Cuando digo iba armado con esta sanción, o sea, que iba con esta carta, con esta información a todos los lugares, haciéndole saber a la gente que no había ningún requisito para que se circuncidaran los gentiles creyentes, solo que siguieran 4 reglas básicas, las cuales pues iban a resolver el problema de la impureza ritual. Entonces, ¿cuáles eran esas 4 reglas básicas? Vamos a ver las 4, a recordar, porque este capítulo tiene que ver con eso. Las 4 reglas básicas están en Hechos 15. ¿Y qué dice? Por lo cual yo juzgo, James, ahora Jonathan, le dicen en el libro de Santiago, le dicen Santiago. Jonathan dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten. Mire las 4 reglas: que se aparten de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Si ustedes observan, prácticamente 3 de ellas tienen que ver con alimentación y la otra es sobre fornicación. Y todo esto tiene que ver con las leyes de la Torá. Que esto es lo que yo les decía a ustedes, que se ha tomado muchas veces como que los apóstoles dijeron, aquí fue donde ellos dijeron, nada más de Torá, nada más de las leyes del Eterno, nada más, nosotros no tenemos que hacer eso. Ahora, no tenemos que hacer eso, pero tampoco esto lo seguimos o lo sigue. Entonces, realmente lo que ellos estaban diciendo era: estas son las condiciones mínimas que nosotros le vamos a pedir para que pueda haber esa reunión, esa comunión entre los gentiles y los judíos en una congregación. Entonces, si ustedes observan, tiene que ver con no comer sangre, no tener fornicación,
sea, esas son las leyes mínimas, que eso venía, y yo les dije la otra vez, eso viene de las leyes básicas que el Eterno le dio a Noé. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, si ellos cumplían esto, serían vistos ritualmente puros y podían tener comunión con los judíos creyentes, ¿sí? Si ellos cumplían estos requisitos mínimos. Ahora, recordemos que esto no implicaba que las demás leyes fueran nulas para los gentiles, pues continúa diciendo y continúa. ¿Qué continuó? En el mismo versículo, continúa diciendo, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. Y continúa, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esta partecita no la podemos saltar. Esta partecita no podemos saltarla. Porque él dice, es decir, ellos dijeron, vamos a ponerle reglas mínimas a ellos para que puedan tener convivencia en las sinagogas con los gentiles. Porque al fin y al cabo, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Por lo tanto, ¿qué está queriendo decir ellos? Están queriendo decir, ok, no nos preocupemos, esto es lo mínimo que les vamos a imponer, porque ellos van a seguir como están buscando del Eterno, porque es gente que quiere buscar de Él, como están buscando del Eterno, como están buscando la salvación para ellos que viene a través de Yeshua. Entonces, en últimas, ellos van a estar yendo a las sinagogas, porque recuerde que en ese momento no había nada que fuera una iglesia. Eran las sinagogas donde ellos iban. Entonces, ellos de todas maneras van a estar yendo entonces a las sinagogas y allá hay quien predique a Yeshua, a quien predique al Eterno, porque van a ir el día de reposo allá. Entonces, de eso trató el capítulo 15 y eso es lo que está pasando aquí. ¿Por qué tuve que volver ahí? Porque primero, esa era la parte más importante, porque aquí es donde los gentiles entran. Y entonces, en el capítulo 16, versículo 4, dice así, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces, ¿cuáles ordenanzas eran esas? Las que acabamos de decir, los 4 leyes básicas que debían cumplir. Entonces, por eso dije ahorita que Pablo iba armado con esto. Entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo ya iba listo. Ok, ya si la gente empieza a preguntar, si los judíos empiezan a decir, no, pero ellos tienen que hacer la circuncisión porque son impuros y nos van a contaminar de su impureza y, no hay problema, porque ellos van a seguir estas 4 simples reglas básicas. Y entre ellas, mire lo importante, la fornicación. No podía haber fornicación. ¿Y qué es fornicación? No tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No comer sangre también. Esos eran los requisitos. Entonces, ellos, ¿qué pasa? Pablo iba armado con este decreto. Ok, no se preocupen, que a ustedes ustedes no están obligados a ser circuncidados. Este fue el comienzo del evangelio. Este fue el comienzo. Y si ustedes observan en este comienzo, los gentiles son los que van entrando al Eterno, al Dios de los judíos. Los gentiles son los que van entrando a Yeshua, a buscar a Yeshua. ¿Sí? Es ahí donde van entrando. Y eso pasó por los primeros 50, casi los primeros 100 años.
era de esa manera. Eran las sinagogas donde se iba a buscar de Yeshua, a buscar del Eterno. Eran las ordenanzas, el Shabbat, a medida que, como nos pasó a nosotros, a medida que fuimos entrando, conociendo el Eterno, fuimos viendo, oh, hay que cumplir la Torah, hay que cumplir el Shabbat. Ok, vamos entrando y vamos haciéndolo poco a poco. Pero al principio nosotros teníamos unas ideas básicas, que es lo que les pasa a ellos. Al principio tienen unas ideas básicas. Pero entonces ya Pablo iba predicando esto en cada ciudad. De eso es que trata el Hechos 16:4. Por eso entonces aquí crece, se expande el evangelio. Ahora, empezando con el versículo 1 del libro de Hechos 16, dice, después llegó a Derbe y a Listro. ¿De quién están hablando? De Pablo. Y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre gentil. Entonces, con este versículo empieza el capítulo 16:1. Ahora, aquí es la primera vez que es introducido Timoteo. Y vamos a ver quién es Timoteo, una idea general. Aquí se presenta Timoteo, quien 150 años después tendría 2 libros bíblicos que llevan su nombre. Si usted es primera y segunda carta a Timoteo, ¿quién escribió estas cartas a Timoteo? Si ustedes leyeron el capítulo 16, se dan cuenta que Timoteo es una persona que empieza a acompañar, un discípulo que es judío, que empieza a acompañar a Pablo o a Saúl. Y estas cartas, el apóstol Pablo se las escribe a él, donde Timoteo está. Ahora, si ustedes miran, voy a ver aquí, en la Tanakh, que Diana, en la Biblia que tiene, dice Timoteo, en la Tanakh, nosotros tenemos primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Si usted mira en la página 752, en la página 752, (751, 752) dice, primera carta de Saúl a Timoteo. Y luego dice, son 2 cartas cortas. Por ejemplo, la primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo tiene 1, 2, 3, 5 capítulos. Y la segunda carta de Timoteo tiene 4 capítulos. 4 capítulos. Entonces, esas son cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Ahora, ¿dónde Pablo conoció a Timoteo? Aquí en el libro de Hechos muestra dónde lo conoció. Y de hecho, sí, si usted, Yuri, Gloria, si en algún momento durante la semana están desocupaditas, no tienen nada que hacer, entonces pueden leer el libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, porque es muy interesante, porque el apóstol Pablo le dice a él, porque él es un nuevo creyente en Yeshua, y el apóstol Pablo le dice que no tenga en cuenta su juventud, que no, como que no, ¿cómo es? Como que no se considere menos porque es joven, ¿entiendes? Le está dando, porque él puede enseñar, o sea, varias cosas le dice ahí, no se considere menos porque usted es jovencito, ¿entiendes? Eso lo podemos aplicar nosotros en la parte espiritual. Pues el hecho de que nosotros seamos jóvenes espiritualmente no quiere decir que no tengamos cierta posibilidad de cosas, ¿me entiende? Entonces, es bien bonito lo que el apóstol Pablo le dice en estas 2 cartas a Timoteo. Y son 2 cartas pequeñas, ¿me entiendes? Que son libros incluidos en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Ahora,
Timoteo es un judío, porque aquí dice, en la primera dice, donde cierto tal llamado Timoteo, hijo de una mujer yehudí, creyente, pero de padre griego. Ahora, un judío es judío, una persona es judía si es hijo de mamá judía. El hecho de ser hijo de mamá judía ya es judío. Entonces Timoteo era un judío, pero Timoteo no se había circuncidado porque el papá era griego, el papá era un gentil. Entonces, pero eso no, por eso Pablo lo lleva aquí dice que lo circuncida, pero por eso Pablo hace que se circuncide para que, como siendo judío, vaya como judío y vaya a predicar vaya con él a donde va a ir, porque ellos iban a los judíos y se encontraban con judíos, entonces para que él fuera, entonces ahí lo circuncida, eso es lo que dice en el versículo 2. Ahora, entonces, hola Carlos. Buenas noches. Buenas. Buenas noches a todas, ¿cómo están? Bien, bien. Ok, entonces ahora vamos a continuar. Vamos a ir al verso 16, 6, 8. Y dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, entraron para ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Y pasando junto a Mesia, descendieron a Troas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vamos a recordar algo. Vamos a recordar que cuando nosotros empezamos a estudiar el libro de Hechos, una cosa que nosotros empezamos a observar desde un principio, el primer capítulo y el segundo capítulo del libro de Hechos, habla de cómo los apóstoles llegaron y se reunieron porque Yeshua les había dicho que se fueran y esperaran a que llegara la promesa, que la promesa fue el Ruach HaKadosh, el Espíritu del Eterno. Entonces, ahí el Espíritu cayó sobre muchas personas, sobre 120 personas. Entonces, no fueron solo los discípulos, el Espíritu cayó sobre muchas personas y nosotros vimos a través de los capítulos de Hechos cómo el Espíritu Santo se manifestaba en señales, milagros, sanidades, en personas que no eran discípulos, ¿cierto? Entonces, aquí está pasando también esta es otra manifestación que estamos viendo. Recuerde que el libro de Hechos es un libro donde, de hecho, se llama, algunas veces las personas no lo llaman el libro de Hechos, sino que lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha manifestación del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, aquí es otro ejemplo. Nosotros empezamos a ver cómo el Espíritu no solo se manifestaba en los discípulos, sino que se manifestaba en los creyentes, los que empezaron a creer en él. Entonces, aquí pasa lo mismo. Dice que el Espíritu les prohibió ir a cierto lugar, ¿cierto? Que el Espíritu, básicamente el Espíritu los estaba guiando a dónde ir, a dónde no ir. Y también vemos en el versículo 9, que Pablo tiene una visión en la que él ve a un varón de Macedonia que les está pidiendo ayuda. Y por esta visión, él dice que tienen que ir a Macedonia, ¿cierto? Entonces, todo esto que está pasando aquí en el capítulo 16, nos hace ver cómo el Espíritu está guiando, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está guiando a los discípulos o está guiando a los creyentes, a Pablo y a la gente que va con él, los está guiando
para a ver a dónde ir y a dónde no ir. Ahora, aquí yo me hacía una pregunta cuando empecé a leer este capítulo. Yo no sé si ustedes hicieron esa pregunta, pero mi pregunta fue esta. Entonces, ¿cómo fue que supieron la voluntad del Eterno? Por ejemplo, en la visión del varón de Macedonia, fue una visión. Pablo tuvo una visión en que le pedía a alguien ayuda, ¿cierto? Dijo, voy a ir allá. Fue a través de una visión. Pero las otras dos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo les fue prohibido? ¿Cómo el Espíritu les habló y les dijo, no vayan allá? ¿Cierto? Una pregunta que uno se hace. O ¿cómo el Espíritu no les permitió? ¿Por qué? Ok, nosotros a medida que hemos ido creciendo en el conocimiento del Eterno, que hemos ido caminando con el Eterno, a medida que hemos buscado del Eterno, nosotros nos hemos dado cuenta cómo el Espíritu del Eterno lo puede guiar a uno, ¿cierto? Cada uno de nosotros tenemos experiencia respecto a eso. Guiarnos respecto a cosas que podemos hacer o a cosas que no debemos hacer. Nosotros le decimos en inglés warnings, muchas advertencias que nos hace, no hagas esto, no haga aquello. El espíritu, y una de las cosas que yo les dije cuando empezamos el libro de Hechos, yo les dije, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver aquí en este libro son cosas que nosotros también experimentamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Eterno, el Espíritu cayó sobre ellos y el Espíritu está sobre cada persona que ha decidido seguir al Eterno. ¿Sí? Eso es una de las cosas que nos hace diferentes. Entonces, yo sé que como cada uno de nosotros ha tenido experiencia en esto, alguna experiencia, de alguna manera algo nos ha pasado, yo quiero que cada uno de nosotros comparta una experiencia que tenga que ver con la manera que el Eterno la ha guiado en alguna cosa, en algo que la haya el Eterno guiado. Aquí el Espíritu del Eterno les prohíbe ir a ciertos lugares, pero a la vez, a través de una visión, el Eterno los está guiando a ayudar a alguien, ¿sí? Entonces, eso también nos pasa a nosotros. De la misma manera que el Eterno los guía a ellos, a nosotros también nos guía. Entonces, vamos a dar, cada una de nosotros, vamos a tratar de dar un ejemplo respecto a esto. Cómo el Eterno de alguna manera nos ha guiado nuestra vida. Entonces, me gustaría que empezara Dayana, que compartiera con nosotros. Dayana va a compartir, luego Gloria, si quiere compartir. Gloria, y luego Yuri, y si Carlos también tiene algo para compartir, pues también puede compartir. Recuerde compartir algo de manera que después no le importe que alguien la escuche o vea lo que usted dijo, ¿ok? Porque va a quedar grabado en el video. ¿Listo? Dayana, ¿quiere empezar? Sí. A mí el Espíritu Santo me ha hablado en sueño y también nomás escucho la voz, ¿verdad? Y el primero, pues una de las primeras veces es cuando yo me fui a hacer un examen de los pechos, ¿verdad? Y ese fin de semana fuimos y llevamos a nuestra hija a otra ciudad para que ella comenzara el colegio. Y en eso yo tuve un sueño, ¿verdad? Y en el sueño que tuve era que íbamos yo y mi amiga andando por una a bridge, how do you say? Puente. Un puente, pero este puente era hecho de mecate y tenía cosas de madera, ¿verdad? Y íbamos yo ahí andando y era uno muy viejo y habían pasos que estaban quebrados y abajo había era como, no era agua, era sucio, era muy sucio, ¿verdad?
Y sabíamos, yo sabía que si los caíbamos, pues los íbamos a caer en esa cosa muy sucia, ¿verdad? So, yo iba enfrente y mi amiga venía atrás de mí y ahí íbamos pero yo le decía, vamos a llegar a la tierra, ¿verdad? So, sí llegamos y todo, y cuando yo desperté, el Espíritu Santo me habló y me dijo, van a pasar ustedes por un tiempo muy mal. Dijo, pero van a sobrevivir, ¿verdad? Y en ese tiempo es como el Espíritu Santo me estaba diciendo que me iban a decir que era cáncer, ¿verdad? Y cuando la semana después me hablaron y el doctor quería hablar y quería hacer más estudios y sí me encontraron cáncer en el pecho, ¿verdad? Pero gracias a Dios sobreviví, ¿verdad? Y mi amiga se divorció y ella ahora está casada y está muy bien, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, ¿cómo? Me habla a mí en sueños, me ha hablado. Y si puedo otra vez, una más, Luz, una vez yo tenía un dolor aquí me dolía mucho este dedo. Y yo no sabía por qué, ¿verdad? Y yo estaba orando y fui a la iglesia ese domingo y ya no aguantaba ni podía levantar el dedo porque me dolía tanto, ¿verdad? Yo oré y le dije, Dios, yo sé que tú sabes qué es esto, ¿verdad? Y en eso oí una palabra que nunca había oído yo. Y era la glándula pituitaria. La pituitaria. ¿Cómo se dice, Luz? La glándula Pituitaria. Ajá. pituitaria. Y aquí está, La ¿verdad? glándula, Yo Glándula, nunca había oído yo esa palabra. Y en eso yo llegué a la casa y yo uso aceites naturales, ¿verdad? Y en eso oí que me dijo, me enseñó que si me ponía frankincense, incenso, o ¿cómo se dice en español? Frankenstein. Frankincense, sí. Si me lo puse aquí y se me quitó el dolor. Y me puse aquí y me puse aquí y yo nunca había escuchado yo esa palabra. Yo dije, yo ni sé qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Dónde está esa cosa? Y me sané. Ya no me dolía. Y se me puse eso pero yo tengo muchos testimonios donde el Espíritu Santo me ha guiado. la guiada. ¿Ves? No pasa solo en la palabra, o sea, en la palabra nos muestra como ejemplos para que nosotros podamos relacionarnos. Ok, muy bonito. Gloria, te tocó compartir. Vale. Sí, cuando vivía en Barcelona, yo era atea, pero me estaba duchando y estaba sola en el apartamento y escuché algo que dijo, no, tienes que irte de aquí en 2 años. Y yo me quedé, como me estaba en la ducha, yo me sorprendí, me fui a mirar por todas partes a ver si había alguien y no era nadie. Entonces yo sí pensé que era en mi cabeza y yo, wow, me habló algo en mi mente, me dijo algo y yo no lo pensé 2 veces, porque yo vivía en un apartamento y llevaba 8 años ahí viviendo. Yo no lo pensé 2 veces y mismo empecé a organizarme para irme y al año y medio yo ya estaba fuera de ahí. Solamente oí eso y salí corriendo. Así de simple. Y después, conociendo al Padre al Eterno, me di cuenta que era el Espíritu que me estaba haciendo una advertencia de que me tenía que ir de ahí. Pero imagínense, uno ateo y ni idea, pero yo a esa voz le hice caso y salí corriendo y me fui. Bueno, eso es, bueno, la verdad es que hay muchas experiencias que le pasan a uno, tanto en sueños, en visiones y cuando le habla el Espíritu a uno. Entonces, y no sé, Lucy, habías dicho de algo de la otra. Sí, ahorita no. Vale, perfecto. Esa es una, y entre otras, como para no ampliar el. Ok, muy bien. Ok.
Yuri, ¿quiere compartir? O Carlos, como quiere. Bueno, Tú, mi amor, dale. bueno, en agosto del año pasado había una conferencia de la maestra Diana Mendiola. Yo desde un principio que empecé a seguirla, me gustó. Yo le decía a mi esposo, ay, amor, tan rico conocerla. A mí me gustaría conocerla. Pero pues de esas cosas que uno los ve como tan lejano, como cuando uno piensa pronto en un amor platónico, ay, por allá, como sí, tan difícil. Imposible. Sí, tan imposible. Bueno, cuando me dijo, mi amor, algún día. Bueno, pasó el tiempo, cuando una llamada de Nelly, gracias a ella, Gloria, que había una conferencia para que yo pudiera ir. Entonces, pues obviamente yo hablé con mi esposo y yo le dije, amor, imagínese tal, yo toda contenta, toda emocionada, yo quiero ir. Y él me dijo, no. Entonces yo como que, es que la niña está muy pequeña, usted se la va a llevar, Medellín es muy grande, a mí me da miedo, usted sola, ta, ta, ta. O sea, yo quedé, pero quedé tranquila. O sea, no me puse enojada, no me puse brava, no me puse, ay, pero ¿por qué? Si yo quiero ir, mire, no. Entonces yo le dije, bueno, si usted dice que no, no. Esa noche me acosté y yo dije, ay, padre, háblale a mi esposo, yo quiero ir. Bueno, cuando sí, al otro día yo me levanté súper contenta y dije, no, yo me voy. Yo me voy. Cuando estaba haciendo el almuerzo y yo estaba de espaldas, cuando él me dice, amor, del señor, dijo, aliste pues maletas que se va para Medellín. Pero ¿por qué? O sea, usted me dijo ayer no, que la niña, que eso. Yo dije, bueno, o sea, en ese momento yo dije, bueno, él tendrá sus razones, Sí, claro. que para irme yo, que la niña, que muy solo, muy peligroso. Entonces, ahí el padre me pegó la ayudadita. Sí, 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 sí. Sí, porque era algo Y que como dice Gloria, o sea, hay mucha tela por cortar, pero nomás ahorita, antier, mi esposo está aquí decimos, pues en vacaciones obligado. forzosas, sí, obligadas. Le vendieron pues el carro que él manejaba, entonces bueno, está aquí en la casa y pues siempre uno se preocupa, ¿no? Porque pues él es el sustento. Bueno, me acosté y cuando me desperté, esa palabra, o sea, la escucha que usted dice, aquí en el oído me la dijeron, tranquila, confía, yo la noté, confía Paciencia, confía. Paciencia y confía, que yo le dije, amor, imagínense, no, pues el padre, paciencia y confía. Entonces, y si seguimos eso, encontramos cualquier cantidad de Sí, sí. confía y espera. Confía y espera. Confía y espera. Ay, qué lindo. Diciendo el padre que no Confía y nos espera. desesperemos. Y mi amor también tiene. Pues sí, yo soy como de muchos sueños y pues que me previenen muchas cosas, ¿no? Yo Advertencias. tuve un sueño y lo he soñado, como decir, hoy, amanecer mañana, ¿verdad? Soñé con 3 mujeres que tenían el vestido era como café largo, ¿no? Una falda larga con sus antorchas y estaban allá al frente pues de la casa. Y preciso o sea, es al otro día cuando yo soñé eso y llevan unas canasticas, como unas canasticas y yo que es que golpearon la puerta, entonces yo abrí, pero ellas estaban ahí al frente, bien bonitas. Cuando la señora Gloria nos dijo de algo, y entonces yo de una vez quedé como sentado en la cama, yo le dije, mi amor, lo que está diciendo la señora Gloria, ahorita en este momento, yo lo soñé anoche a la madrugada. Dijo, ¿cómo así? Y dijo, sí, claro. Entonces, ella decía algo, pues, de unos vestidos, ¿sí? Y yo había soñado eso, y yo no me aguanté, pues, la gana, yo dije, yo soñé esto, algo, ¿sí? Y lo otro que... No, perdón, que en Israel estaban en fiestas, entonces se disfrazaban. Eso. Estaban en fiestas en Israel, entonces dije, mira que están en fiestas esta semana.
Exacto, Estás de y se están disfrazando. Y él mismo dijo, ay, sí, yo la... sí, sí. Claro. Y un día, pues, yo recibía el carro como a las 4 de la tarde. Y ese día, desde que yo me levanté con una inseguridad, pero yo no sabía por qué, ¿ya? Y yo siempre le hago caso uno dice como a mi otro yo, pero no, eso es Dios que lo está proveyendo a uno. Y soy muy sensible ante eso. Si yo tengo un viaje y ya tengo todo arreglado y yo siento algo, no lo realizo, no lo hago. Porque por cosas que me han pasado, yo siempre que pues como no me pasa nada, yo siempre digo, gracias a Dios, Dios me tiene para algo, siempre, porque, y ese día yo me paré, me arreglé, me senté en la cama, pero era una inseguridad, entonces mi esposa me dijo, amor, pasa algo, está enfermo, ¿qué tiene? No, mi amor, la verdad es de que me paré, me levanté. O sea, tengo algo, pero no sé cómo decirlo. No tengo deseo de ir a trabajar hoy. No es enfermo, no es pereza, no es nada. No quiero trabajar hoy. Mejor dicho, no quiero mover el carro hoy. Dijo, ¿pero por qué? Le dije, no sé, mi amor, o sea, no tengo la respuesta. Yo me paraba, iba, volvía, venía, pero vino mi compañero a entregarme el carro y le dije yo, Fernando, ¿por qué no trabaja hoy todo un rato por la tarde? Que es que la verdad no quiero ir a trabajar. Dijo, ¿y por qué, Carlos? Le dije, no, la verdad me siento inseguro. No sé, tengo un presentimiento y no quiero trabajar. Pasó así. Me dejaron el carro acá y eso. Yo no lo moví así. Lo moví para ir a donde mi madre y volví, regresé. Gracias a Dios no me pasó nada. Cogí el carro, lo guardé de una vez y me paré a las 3:30 de la mañana para entregarle al Señor al otro día. Entonces mi esposa me dijo, mi amor, ¿lo acompaño para lavar el carro? Entonces yo le dije, no, yo voy solo, amor. Yo voy solo, ¿para qué se va a parar a esa hora? Yo voy solo. Prendí el carro y me fui a lavarlo. Bien, el carro funcionaba bien. Cuando me lavan el carro y todo, saqué el carro y para donde yo tenía que ir es una bajada, pues, como decir nacional, pero muy peligrosa la vía. Y ya llegando a esa vía, me quedé sin frenos. Yo mandé el pie al freno y de inmediatamente la manguera se reventó y el pedal quedó en el piso. ¿Sí? Y entonces, pues, como pude, maniobré y fui bajando de velocidad y todo. Afortunadamente no me pasó nada. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego y me bajo, yo de una vez dije, claro, esto era lo que iba a pasar. Sí. Si yo hubiera salido a trabajar temprano, me accidento, a lo mejor no estuviera aquí sentado o estuviera aquí en sabe. Entonces, y yo siempre que me prevé algo, yo siempre le digo al Señor, Dios me tiene para algo, no sé, Sí, pero sí, me tiene lo para algo. protegió. Es que uno ¿Sabes? antes, pues que no teníamos conocimiento de la palabra, decíamos el subconsciente o bueno, Qué suerte. No, yo Sí. era, uy, yo sí que soy, qué suerte la que tengo. y pues Sí. ya ahorita ya sabemos que es el Padre que nos, Que lo y el guíe. Espíritu Santo, Ujú. que nos guía, nos hace advertencias, nos muestra por dónde debemos ir. Y hay cosas que yo pongo de pronto, digamos, digo, o sea, yo confío en Dios y Dios proveerá y Dios, mejor dicho, es el único que sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé nada. Yo puedo decir muchas cosas ahorita, pero no sé nada. Ujú. Y hay cosas que de pronto el mismo desespero yo como que, ¿sí? Pero entonces algo me hace, no, o sea, Sí, le si yo, advierte yo a uno. oro, yo oro y le pongo todas las cosas en manos de Dios, en manos de mi Padre, ¿sí? ¿Por qué voy a, o sea, yo estaría desconfiando de él, ¿verdad? Entonces vuelvo otra vez como que me tranquilizo. Sí, miren, a mí me han pasado muchas, desde que yo pues empecé en los caminos del Eterno, obviamente, mucho más sensibilidad a la guía de Él. Y hace unos, yo tengo muchos ejemplos también y escribo mucho lo que me pasa y todo. Una de las cosas que me pasó no hace mucho, que yo estaba queriendo cambiar de escuela, yo recuerdo que yo era buscando, mandando resúmenes, o sea,
para aplicar a diferentes escuelas. Y yo recuerdo que en un día pues llené un resumen y mandé a una de las escuelas, y yo recuerdo que esa noche yo escuché, dormida, escuché que alguien me decía, esa principal de esa escuela la va a llamar. Entonces, cuando yo me desperté, yo supe, esa escuela es donde tengo que ir. Yo lo supe, ¿entiendes? Y, ok, para allá. Y sí, ese día la principal me llamó. ¿Quiere venir a una entrevista? Y yo, claro, y sí, ahí fue. Ahí fue donde me contrataron. Y ahora último, cuando iba a venir para esta escuela donde estoy ahorita trabajando, yo recuerdo que no era mi primera opción, porque yo estaba buscando enseñar que fuera solo matemáticas. Y esta escuela donde fui, la posición que me ofrecían era self-content, enseñar todo. Y yo estaba buscando que fuera solo matemática. Pero le había dicho al principal que sí iba a la entrevista. Y yo dije, ay, ni modo. Ya le dije que sí, me tocó ir a la entrevista. Porque ya le había dicho que sí, pero no era porque quisiera. Pero cuando yo empecé a entrar y a caminar por esa, yo no sentí que alguien me dijera nada. Fue simplemente, yo sentí como que, wow, como que algo ahí, como que, ok, como que aquí es, me gustó, algo ahí me gustó, aunque no era lo que yo anhelaba. Yo anhelaba era que me dieran solo matemática, pero ahí era matemática, lectura, escritura, todo lo demás. Yo dije, bueno, esto es lo que yo siento y a lo mejor es lo que el Eterno tiene para mí, y bueno, para allá me voy. Y sí, me vine para esta escuela. Cuando empecé el año escolar, hubo situaciones ahí que pasaron, entonces va el principal y me dice, pues mis Ríos, pues no va a poder enseñar todo, me va a tocar darle solo matemática. Y a mí me dio risa. Y yo era, oh, ok, digo, porque pues, no va a poder ser content, solo matemática. A mí me dio Usted risa. brava. Y yo brava, y yo, wow, mira, definitivamente, o sea, el Eterno como es con uno. Si yo me guío y se me pongo de terca, digo, no, es que tiene que ser solo matemática, quién sabe, ¿me entiendes? Pero yo digo, el Eterno sabía que ahí iba a ser donde yo iba a dar lo que yo quería. ¿Sí ven? Inicialmente no se veía, escuche, no se veía así, pero yo sentí esa tranquilidad y dice, ok, voy para allá, y ahí fue. Entonces, son las guías, él lo guía a uno, él lo guía. Entonces, ahora, pero vamos a poner esto un poco más en perspectiva respecto a también a lo que el apóstol Pablo hablaba. Nosotros hemos hablado cómo el Espíritu nos ayuda y nos guía. Entonces vamos a ver en perspectiva con respecto a lo que Pablo hacía. Entonces, el apóstol Pablo, nosotros estábamos aquí, ¿cierto? Estábamos viendo cómo fue que supieron la voluntad del Eterno, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo era una persona muy estudiada, era una persona que se dedicaba a ir a esparcir, a dar a conocer el evangelio, pero una persona preparada, estudiada, era una persona que planeaba, él planeaba sus viajes, con quién los iba a hacer, era una persona que planea organizar sus cosas. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque cuando tiene que ver, yo digo, bueno, ¿qué aplicaciones prácticas nosotros tenemos respecto a lo que está pasando aquí? Ahora, a esto es lo que me refiero. En el capítulo 16, Pablo hace algo. Entonces, esto lo puse que para compartir, porque como a mí me gusta el café, yo dije, vamos a compartir. Lo represento tomando café, pero ya lo hicimos. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas? Primero, el apóstol Pablo no se puso a hacer lo que hacía, simplemente no podemos caer nosotros en el error de pensar que nos vamos a sentar a orar y a esperar que las cosas sucedan. El apóstol Pablo no hacía eso, él planeaba, tenía sus
sus ideas, a dónde iba a ir, qué era lo que quería hacer, a dónde volver. Eso era planeado. Entonces, porque nosotros tenemos que planear nuestra vida. Nosotros no nos podemos sentar y esperar que las cosas pasen, ¿cierto? El ejemplo que yo les daba ahora, yo les decía, yo quería cambiar de escuela. Como quería cambiar de escuela, yo no me senté a orar, Padre, dame otra escuela. No, yo dije, ok, quiero cambiar de escuela, entonces voy a empezar a aplicar a otros lugares. Yo tuve que hacer mi parte, ¿cierto? Entonces, tenemos que planear, tenemos que tener nuestras ideas. Muchas veces las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, el Eterno las ha puesto ahí. Los planes, los deseos, las cosas que queremos hacer, muchas veces el Eterno las ha puesto en nuestro corazón. Nosotros tenemos que movernos, a planear. Nosotros no podemos estar sentados esperando que el Eterno nos resuelva y nos traiga las cosas a nuestra vida. No, nosotros tenemos que ir hacia ellas. Hay que planear cuidadosamente nuestro futuro. Hay que planear cuidadosamente. Entre esas cosas hay que planear, entonces, planear lo que nosotros deseamos o esperamos, queremos hacer en nuestra vida. ¿Qué queremos hacer dentro de un año? ¿Qué queremos hacer dentro de 3 años? ¿Qué queremos para dentro de 5 años? La gente, está comprobado que la gente más exitosa es la gente que hace planes, que los escribe. De hecho, Dayana, una de las actividades que Dayana hace con el grupo que ella tiene, es que cada año se reúnen y hacen un vision board, creo que es que llama, ¿cierto, Dayana? Hacen un vision board. ¿Y qué hacen? Escriben, planean las cosas que quieren hacer para el año siguiente, sus anhelos, sus planes, las cosas que el Eterno ha puesto en su corazón. Hay que planearlas, hay que planear. Mira el vision board. O sea, hasta lo tiene escrito en un board, ¿ves? Por eso se llaman vision board. Ahí tiene varias cosas, ¿cierto, Dayana? Este lo hice en 2020. Y una de las cosas que había puesto aquí, que yo iba a ser madre de la novia. Y en ese tiempo mi hija no estaba, apenas había regresado con su novio y ese año ¿cómo se dice? Comprometió. Le pidió la mano y se casaron en 2021. Y muchas cosas que puse ahí vinieron. Pero son planes. Muchas veces no pasan en el mismo año, pero pues. Sí, sí. Ajá. A mí me pasa que yo los escribo y cuando vuelvo a mirar al principio del año siguiente, veo que hay cosas que se cumplieron y otras que no. Yo creo que yo les contaba a ustedes que varias veces mi esposo y yo pusimos hacernos ciudadanos, hacer el examen para ser ciudadanos. Y cada que yo miraba mi plan, veía que eso estaba ahí otra vez. Y al año siguiente veía que ese plan estaba ahí. Tomar el examen de la ciudadanía para hacernos ciudadanos. Y varios años estuvo ahí. Entonces yo una vez le dije a él, mira, amor, nosotros llevamos 3 años diciendo que vamos a hacer el examen de ciudadanía y no hemos hecho nada. Yo le dije, es hora de que hagamos algo. Y sí, ese año hicimos el examen y pasamos el examen y nos volvimos ciudadanos ese año, porque estaba entre nuestros planes y había que hacerlo y siempre dejamos. Entonces, hay que planear. Yo no puedo, mire, si yo dejo que si yo no tengo planes para mi vida no va para ningún lado. Yo soy el que tengo que hacer los planes. Yo tengo que pensar, ok, ¿cómo me quiero ver? ¿Qué quiero estar haciendo dentro de un año? ¿Qué quiero estar haciendo? Y yo siempre digo, tenemos que hacer planes tanto físicos como espirituales, planes de la familia, planes de progresar económicamente, diferentes tipos de planes para cada cierta temporada. Eso hay que hacerlo, porque nosotros, el Eterno pone ideas y planes en nosotros. Y Él nos va a guiar, Él es el que nos va a guiar y nos va a ayudar a esos planes darlos. Muchos de los planes que yo he tenido
muchas veces yo recuerdo que es como que yo tengo el plan, yo voy por ese camino y yo he visto como que, como yo digo, yo he dicho, el Eterno yo siento que me redirige mi plan. Oh, este era por aquí, tú tienes este plan, pero muévelo un poquito por aquí porque entonces Él amplía a veces nuestros planes. Él nos da muchas veces más de lo que nosotros mismos pensamos, porque nosotros en nuestra humanidad nos limitamos. Nosotros miramos la situación económica que al frente y decimos, oh no, a lo mejor solo podemos hacer esto, pero el Eterno tiene otros planes. Eso pasó, por ejemplo, con esta casa que nosotros compramos. Yo cuando salimos de allá, yo le decía a mi esposo, no, tenemos que comprar una casa de este rango, o sea, de este rango de dinero. Nosotros no podemos comprar una más. Y mi esposo quería otra más grandecita, que no sé qué. Y fue toda una aventura porque en últimas compramos una casa más cara, pero no nos salió tan cara. Y eran muchas cosas de las que él quería. Porque nosotros somos los que nos ponemos los límites. Entonces, nosotros tenemos que tener esa fe para saber que nosotros vamos a ir haciendo, pero que el Eterno está con nosotros y nos va a ayudar. Entonces, debe haber un equilibrio y como en todo debe haber un equilibrio. Otra cosa, tenemos que tener una actitud receptiva ante el Eterno, o sea, ser sensibles a su guía. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero decir? Debe haber un balance entre estos dos elementos. Nosotros tenemos una responsabilidad y el Eterno tiene la suya en cuanto a nuestra vida. Es una empresa cooperativa entre los dos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces en este momento entre nosotros y cualquier otra persona que no es creyente? Hay muchos líderes, muchas personas, maestros que tienen sus planes, que tienen todo planeado dentro de 3, 4, 5 años. Sí, y son rígidos en sus planes y los logran. ¿Por qué? Porque lo han planeado, porque están poniendo todo su esfuerzo en lograrlo. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia debería ser que nosotros hacemos lo mismo que ellos, o sea, nosotros también planeamos, pero nosotros tenemos ese balance de ser sensibles al Espíritu del Eterno. Es decir, que Él nos guía, ok, yo tengo este plan, pero te lo pongo a ti, Padre Eterno. Te lo pongo a ti. Aquí está mi plan. Aquí está. Nosotros, yo recuerdo para el viaje de Israel, yo decía, wow, yo quisiera poder ir a Israel, pero era mucho dinero, era otra cosa, el tiempo posiblemente de la ida a Israel iba a ser mientras yo estuviera trabajando, iba a ser un complique, pero yo ahí mismo le escribí, Padre Eterno, yo quisiera, es mi anhelo ir, aquí te pongo el plan. Necesito más o menos este dinero, necesito más, porque mi situación no era solo dinero, era tiempo. ¿Sí? Y todo eso se lo puse al Eterno y empecé, bueno, vamos a ver si podemos ir ahorrando, si podemos ir haciendo esto. Sí. Lo interesante para mí fue que el tiempo iba a ser un problema porque yo sacar 10 días completitos del trabajo era complicado. Pero el viaje se dio exactamente. Una semana fue Thanksgiving, es decir, una semana yo tenía libre y otro tiempo fue que sí tenía trabajo, entonces no tenía que sacar tanto tiempo. Entonces, todo se fue dando. ¿Por qué? Porque uno le pone el plan al Eterno, ¿sí? Porque a veces los planes que nosotros queremos llevar a cabo no solamente tiene que ver con dinero. Mire lo que Diana acaba de decir. El plan, una de las cosas que ella puso en su plan era ser la mamá de la novia. Eso no tiene nada que ver con dinero. Eso tiene que ser intervención divina. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con... Porque ella no va a obligar a su hija. Bueno, usted se va a hacer novia ahorita mismo. No. ¿Ves? Entonces, todo ese tipo de planes, escuche. Yo recuerdo que alguien me decía una vez, usted debería estar orando desde ya por la futura esposa de su hijo, por la futura esposo de su hija. Desde ya deben estar orando, ponerlo, cómo debe ser ese hombre, cómo debe ser esa mujer.
¿Ves? ¿Dónde queremos estar viviendo? ¿Qué situación queremos tener dentro de 3 años, 5 años? Y el Eterno no tiene límites. Nosotros somos los que le ponemos el límite. Entonces yo les decía ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es muy exitosa porque es planeadora, dedicada, trabajadora? La diferencia es que muchas veces ellos son rígidos y nadie puede cambiar el plan que tiene, pero nosotros podemos ser flexibles porque el Eterno nos está guiando. Y muchas veces los planes que el Eterno tiene son más grandes de lo que nosotros pensamos. Entonces, Él nos redirige. Entonces, por eso es una empresa cooperativa entre el Eterno y nosotros. Ahora, sé flexible en tus planes y déjate guiar por Dios. Oiga, sé flexible en tus planes. Quiere decir que tú tienes planes, ¿cierto? Ser flexible en tus planes quiere decir, ok, yo tengo estos planes, pero se los presento al Eterno porque Él es el que me va a ayudar a salir adelante en ellos. Y un versículo que voy a terminar con esto, para terminar la clase. Este versículo es el que a mí me ha guiado desde que empecé a estudiar la palabra. Es el Salmo 32:8. Dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Esta es una de las versiones. La versión que yo más meditaba y todo eso siempre era, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuchen. Todos nuestros planes, todo lo que nosotros queremos hacer, muchas de las cosas, el Eterno nos va a hacer entender el camino. Nosotros tenemos un propósito. Todos nosotros nacimos con un propósito. Muchas de las cosas y los deseos que tenemos en nuestro corazón, el Eterno los ha puesto ahí. Y Él dice, te haré entender. Para mí ha sido tan importante este versículo y me encanta la versión donde dice, te haré entender. Porque yo le decía, ay, Padre, sí, hazme entender, porque yo siento a veces que no entiendo nada. Entonces, Él me va a hacer entender y me va a enseñar el camino que debo andar. ¿Por qué? Porque sobre nosotros Él ha puesto sus ojos. Él puso sus ojos sobre cada una de nosotras. Y entonces, si Él puso sus ojos sobre cada una de nosotros, ¿nos va a dejar andar ahí a la deriva a cualquier lado? No. Él quiere guiarnos. Nosotros vamos a planear cosas, pero vamos a dejárselos, a ponerlos a que Él sea el encargado de ayudarnos a guiarlos. Y entonces Él nos hace entender y nos enseña el camino. Nosotros todos nacimos con un propósito. Y ese camino y ese propósito, una de las cosas que yo pienso que es más triste para la humanidad y para los seres humanos es llegar a esta vida y irse sin haber cumplido el propósito por el cual Dios los llamó. Eso es muy triste. ¿Por qué? Porque nos dejamos distraer con otras cosas. Entonces nosotros tenemos que buscar ese propósito. Y yo recuerdo, yo les decía a veces a ustedes, Yeshua dijo, he hecho lo que el Padre me llamó a hacer, lo he glorificado. Cuando nosotros hacemos lo que el Padre nos ha llamado a hacer, lo estamos glorificando. Entonces, Él nos hace entender. Yo escuchaba hoy una de las clases que la maestra estaba dando y ella decía, si muchas veces nosotros decimos nosotros decimos enfermedades, enfermedad del cuerpo, pensamos en eso. No, mucha gente está enferma espiritualmente porque está viviendo en situaciones difíciles todo el tiempo. Está viviendo sin cumplir el propósito por el cual está en esta vida. Porque el propósito tiene que ver con influenciar a otras personas y no las está influenciando. Entonces, hay personas que están enfermas espiritualmente, porque no están logrando
estar lo que dice, en hebreo, estar en shalom. Y en shalom es tener esa prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, es decir, que vamos moviéndonos hacia adelante, hacia el conocimiento del Eterno, hacia tener una mejor relación con nuestra familia, hacia tener una mejor situación económica, donde yo tenga no solo para mí, sino que tenga para ayudar a alguien. Todo eso forma el shalom y forma la prosperidad que el Eterno nos puede dar. Entonces, pero ¿cómo llegamos a eso? Buscando, poniendo nuestros planes en sus manos, porque Él nos va a hacer entender y nos mostrará el camino que debemos andar, porque sobre nosotros, Él ha puesto sus ojos. Así que con esto terminamos el capítulo 16 del libro de Hechos. Shalom, shalom.